Estas fechas tan importantes para la historia argentina tienen que tener siempre un motivo de enseñanza para las nuevas generaciones, los jóvenes que no han vivido una época de dictadura. La palabra subversión, que se usó seguidamente, tiene, según el diccionario, un significado de cambiar el orden. Y si aplicáramos ese concepto de cambiar el orden, tendríamos que remontarnos a que San Martín, Belgrano, Güemes también fueron subversivos, porque quisieron cambiar el orden de la dominación española por un gobierno latinoamericano, donde se puedan definir las políticas y la economía a favor de los nativos de Latinoamérica y en contra de la corona española, que se llevaba el oro y la plata al extranjero. La época de la dictadura surge después de un Cordobazo, año 69, que también había otra dictadura, la de Onganía, Levingston y Lanusse, donde las empresas extranjeras hacían grandes negocios en la Argentina y se llevaban las ganancias al extranjero, y acá quedaban desocupados, bajos sueldos, gente con déficit de vivienda, problemas en las escuelas, entonces en los hospitales. Y entonces la población tiene como un legítimo derecho rebelarse ante eso y exigir, como se lo está haciendo ahora, mejores sueldos, mejores condiciones laborales, que no se cierren las empresas, que no quede gente desocupada. Ahora, cuando esos trabajadores y esos estudiantes que exigían justicia y mejores condiciones de vida salían a la calle, como salen ahora en diferentes manifestaciones, la palabra que surgía era subversivo. Ese concepto de subversivo también lo trajeron los franceses después de la guerra de Argelia, cuando dijeron que los enemigos o las guerras nuevas, ya no había enemigos como los ejércitos que estaban después de una línea con cañones, fusiles, sino que ahora un enemigo podía ser un trabajador de una fábrica, un médico, un profesor universitario. Un enemigo podía ser un estudiante que pensara mucho, que fuera crítico, que cuestionara las políticas oficiales. Entonces a esos había que atacarlos. ¿Y cuál era el método? El espionaje. Infiltrar gente en las escuelas, infiltrar gente en las universidades, infiltrar gente en las fábricas, y así detectar al trabajador o al docente o al estudiante que era crítico de la injusticia reinante. Conceptos fundamentales para la empresa multinacional, cuyo objetivo fundamental es juntar dinero y llevárselo a sus casas matrices. Cuando uno habla de los Panama Papers, cuando habla de la migración de dineros al extranjero, es la riqueza nacional que se va afuera, y en vez de convertirse en obras, viviendas, más escuelas, caminos, puentes, evitar que se inunden los territorios aquí en la Quebrada o en otros lugares, en vez de invertirse en eso, la plata se va al extranjero. Ahora, cuando los pueblos se rebelan contra eso, reciben el mote de subversivos u otros calificativos. Por lo tanto, recordar este 24 de marzo como un golpe de Estado genocida, asesino, es importante recordarlo, pero también es importante que la población se nutra de anticuerpos para que no se vuelvan a repetir estos hechos autoritarios, represivos, y que no respetan un concepto fundamental que está en nuestro preámbulo de la Constitución Nacional. Los congresales se reunieron, entre otras cosas, para afianzar la justicia, consolidar la paz y promover el bienestar general. El bienestar general es un concepto fundamental. En la Constitución de Estados Unidos está reconocido el derecho a la felicidad. En nuestra Constitución, el derecho al bienestar general. Y el artículo 14 bis completa el concepto. Derecho a la vivienda, vivienda digna, no ranchos que se caen o que pasa el frío, el calor y la lluvia. Viviendas dignas. El derecho a la estabilidad laboral.
Hoy vemos que numerosos trabajadores están en la calle porque se le han cerrado las puertas de su fábrica. Y esos son padres de familias, los padres de nuestros alumnos en las escuelas, que no van a tener dinero para darle para los libros, la comida, las cosas necesarias para vivir. Eso que está reconocido en nuestro artículo 14 bis, el derecho al salario mínimo vital y móvil, que significa que el salario tiene que alcanzar para vivir con dignidad. Significa que tiene que ser móvil. Aumentan los precios, aumentan los salarios. No hay que andar luchando en las calles por las paritarias. Tiene que ser automático. Aumento de salario conforme al aumento de la canasta familiar. Todos esos derechos que están en nuestra Constitución tienen que ser respetados. De lo contrario, la población sufre la pobreza y la miseria. Esta juventud que fue masacrada en los años 76 y posterior, y anterior también con la AAA, porque también hay que reconocerlo, el gobierno anterior también tuvo gran responsabilidad en la represión y en la desaparición de personas, como el abogado Curuchet de Córdoba, que fue un defensor de los trabajadores de la ESMATA, fue masacrado con 40 balazos en la calle. Todos esos asesinatos feroces tienen que ser recordados y hay que pensar que esa juventud maravillosa que fue desaparecida no eran tirabombas, eran gente que quería luchar por una justicia social. Importantes palabras, justicia social. Cuando un bebé nace, tiene el derecho a vivir dignamente. No puede ser que haya bebé de cuarta, bebé de tercera y bebé de primera. No. Todos los bebés, todos los niños tienen derecho a una vida digna. Y por lo tanto el Estado, que tiene la obligación de garantizar el bienestar general, tiene que hacer todo lo posible para que eso se cumpla. En este momento hago homenaje a todas esas personas caídas que perdieron su vida porque ellos lucharon por una mejor situación del país y de la Argentina y de Latinoamérica. Muchas gracias.